Continúa, Moisés. Como iba diciendo, que me queda con la palabra en la boca, entonces es una evolución, ¿vale? Entonces, respondiendo a la buena pregunta de Isa y compartiendo también el punto de vista de Adis, al final, dentro de este proceso, cada uno va a vivirlo y a entenderlo desde su punto de vista y su conciencia. Yo a mi nivel ya entiendo, no me gusta, pero entiendo que según qué seres todavía están en según qué nivel de conciencia y todavía actúan de según qué manera. ¿Qué pasa? No se trata de excusar a nadie, pero sí de entender que son momentos de cada ser. Como el planeta está subiendo esa vibración, estas cosas cada vez van a salir más a la luz para que se coja conciencia general y se hagan los cambios adecuados para el nuevo nivel de energía, de conciencia. ¿Sí? Dicho esto, lo mismo. Ahora nos alarmamos mucho por cosas, pero tenemos que tener cuidado. Por un lado, también los que todavía gobiernan les interesa meternos siempre informaciones negativas. ¿Para qué? Para bajar nuestra propia vibración. ¿Vale? Pero no nos enseñan también todas las cosas positivas que pasan, porque están pasando muchas cosas maravillosas que años atrás no estaban pasando. Por lo tanto, realmente se está dando esa evolución. ¿Bien? Así que realmente sí, la mejor ayuda que podemos dar cada uno de nosotros, al final es coger conciencia del ser de energía que somos para conectar con nuestra esencia, para poder estar con la paz interior. No se trata de felicidad o de gracia, se trata de paz interior. ¿Esto qué quiere decir? Estar en un equilibrio de energía, entender que no hay un bien ni un mal, entender que todo es simplemente experiencias y que son un proceso de vida y de evolución. Si cada uno de nosotros está en esa vibración y en esa conciencia, si cada uno de nosotros está en su propia paz, en ningún momento vamos a sentir dañar a otro, en ningún momento vamos a tener según qué emoción de envidia, de enfado, de tristeza. No, porque estaremos en la paz. Y al mismo tiempo, nuestra energía va a estar amplificando la propia energía del planeta Tierra. Por eso los grandes maestros nos decían, no, no cambies el mundo, cambia tu mundo. Si tú cambias el tuyo, el otro el suyo, el otro el suyo, el otro el suyo, ya está, ahí es a donde vamos. Esa es la evolución que va a hacer el ser humano. Pero es un proceso. Y dentro de este proceso, pues todavía estamos en ese momento de gran limpieza. Hay quien le habla de seres de luz, seres de oscuridad, hay quien habla de guerras, hay quien habla de... A mi punto de vista, simplemente es eso, un proceso de evolución. Y son niveles de conciencia, ni mejores ni peores. Simplemente en este planeta sube una vibración de energía y a partir de un momento dado, los que estén todavía a un nivel inferior dejarán de estar en este planeta y reencarnarán en otros planetas de una energía de vibración inferior para seguir con el proceso evolutivo del propio ser uno, del ser general, de ese todo. Ajá. Más o menos, Isa, Sí, sí, has respondido a algo en lo que que ya me pueda había ayudar a nivel, preguntado. por supuesto, si lo siente que ayude. Pero claro, yo no puedo estar amargado por algo que está pasando en la otra parte del mundo. Ahora, yo tengo la versión de irme a la otra parte del mundo y hacer también la acción física adecuada, la hago. Pero si no puedo hacerla, mi mejor versión es hacer el trabajo energético en mí. Ajá. Totalmente de acuerdo, porque es la única forma que yo creo que podíamos ayudar, ¿no? Sí. Yo lo siento así también en mi versión. Ujú. Y por supuesto, de esa manera no es que no hagas, ¿eh? Acordémonos que No, todos... Yo por no hago una supuesto acción, que hago la acción energética, por lo tanto mi energía está expandiéndose y está llegando. exactamente. No es que dicen que si tú eres feliz, tú vas a repartir felicidad. Entonces, Al final, muchas mentes o conciencias, ¿no? Hay gente que me dice que da amor y yo les digo que, claro, que me sabe mal, pero lo que dan es su necesidad de amor, ¿no? Tú no puedes ¿sí? dar algo que tengas o Exactamente. que no creas tener, ¿eh? Cuidado, porque al final el amor lo somos. Ya. Súper interesante.
Es que al final es entrar por esa escuela, la escuela del amor. Empezar a darnos cuenta realmente si lo practicamos, de qué se trata. Y la sabiduría, Esmeralda, ¿eh? Que veo que siempre Es que esa alejas es de una escuela de sabiduría. Tremenda escuela de sabiduría, el amor. la combinación de ambos, ¿eh? En Que la al final esta escuela etapa es tántrica. cogida, ¿eh? En esta ¿Qué es etapa la escuela estamos en la tántrica? sabiduría, ¿eh? Todo lo que estamos haciendo en esta etapa es coger conciencia. Y si os dais cuenta, las grandes religiones nos han querido meter como negativo esa información. La cristiana, que es la mía y la que más conozco, nos vienen con el rollo del pecado y de la manzana y de la serpiente y del Satanás, ¿vale? Pero al final lo único que nos están diciendo es que es un pecado tener según qué información. Ya. Nos separan de ese todo, siempre. Claro, efectivamente. Pero es que este encuentro, al menos como es mi experiencia o desde donde yo lo puedo contar lo que está pasando, es, hay algo que yo lo llamo el umbral, ¿sí? Que en los libros se los llama el juicio o juicio final, ¿sí? Como momentos de tribulación, de entrada en poder tomar conciencia, o sea, darse cuenta, el rever todo hacia atrás y ahora mismo, ¿sí? Estar más presente, darme cuenta con qué habito aquí y ahora. Porque esta expansión de conciencia es una expansión del presente. Y con esto nos damos cuenta hasta qué punto habitamos el presente, o tal vez no lo estuvimos habitando, tal vez no hemos sabido encarnar todavía. Eso es lo que ocurre. Entonces es un minuto donde empezando a revisar tu casa, todo lo que hay, sin juicio, porque claro, por supuesto, digamos por lo corriente, este tema es un tema oscuro, intimidante, malo y todo en esa categoría, si los ponemos en bueno o malo, ¿sí? Entraría en esa categoría, en ese discurso. Pero de lo que estamos hablando y lo que entendemos aquí es justamente que simplemente, bueno, existe una creación y está toda esta enorme cantidad de experiencias, ¿sí? Desde ahí hay un no juicio, ¿sí? No juzgamos, son experiencias, ¿ok? Pero hay que ver esa realidad. Hay que ver esa realidad con todo lo que es. La única forma es desde el no juicio. La única forma que esto deja de ser traumático, dañino, lacerante y es realmente un muy profundo aprendizaje que nos permite generar una expansión en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nos hace habitar, encarnar de mejor manera y entonces sí empezar a hacer elección, algo que no hemos estado haciendo hasta ahora, ¿sí? Porque yo solo puedo hacer elección cuando conozco el mapa. Si no conozco el mapa, ¿qué es lo que yo voy a elegir si no sé ni quién soy, no sé ni dónde estoy? Eso es Yo lo que creo que ocurre. muchos de nosotros ya elegimos el Claro, sí, camino en sí, el mapa, tal porque cual. sabemos muy bien que todo esto, y no es de ahorita las cosas negativas, es de siempre, ¿no? Ya elegimos, porque estamos del lado de la energía positiva, del equilibrio energético, del apoyo, porque así como yo creo que muchos de ustedes dan ayudas, ¿no? Yo a través de la escritura automática, de productos naturales, etcétera. Entonces te estás dando cuenta de que tu conciencia se amplía bastante y sabiduría vas adquiriendo para saber dónde estás parado y para qué. Ya antes te podías preguntar, ¿por qué yo? ¿No? ¿O para qué? Ahora ya lo entiendes. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque estábamos en este momento, porque me tocó en esta vida poder apoyar en todo lo que yo pudiera. Que para mí fue un proceso durante ya 20 y tantos años de poder aceptar todo esto y a la vez te vas desarrollando, creciendo y saber dónde estás parado y para qué estás parado. Yo en mis escrituras automáticas no se escriben cosas negativas, tampoco porque estamos en una vida de color de rosa, no. Cada persona tiene en forma personal su mundo, ¿sí? Su mundo no a veces no tan positivo, de hijos, de esposos, de estar solos, etcétera. Entonces tienen sus propios problemas que la evolución del planeta, el despertar que está pasando, todos los eventos de desastre que se están presentando,
no ven para otro lado. Ellos están en su mundo tratando de arreglar sus problemas, ¿no? Para poder ubicarse donde están. Pero no podemos, en mi modo personal, por supuesto, hablar de la negatividad, porque muchísima gente lo sabe que ahí existe, mucha gente puede manejarla, otra gente le da la espalda, no quiero saber nada, pero nosotros estamos aquí para poder ayudar dentro de lo que permita a la gente poder ayudar, ¿no? Y nosotros mismos. Sí, al final, claro, es lo que hablaba antes, son niveles de conciencia. Si esto se entiende y se respeta, al final cada uno está en su momento y en su situación y en su experiencia de vida. Claro. Un vídeo que vi de no sé quién, me acuerdo que decía, le preguntaban, ¿y qué es Dios? Y entonces este le respondía, depende. Y el que entrevistaba decía, ¿qué quieres decir? Y este decía, depende de la situación de cada persona. Pregúntaselo a un hambriento y para él Dios será una migaja de pan. Y al Claro. final es así. Cada uno vive su vida y cada uno tiene su versión. Entonces no se trata de salvar a nadie, sino de entender que no haya nadie a quien se tenga que salvar. Simplemente son procesos evolutivos de cada ser. Y como os digo, a mi versión, el mismo planeta sube de nivel de vibración energética y los funcionamientos que han habido hasta ahora irán cambiando. Esos que se les dice los oscuros simplemente han funcionado como han funcionado porque han podido y porque en ese momento la energía y la vibración era tal. Y su nivel de conciencia es ese. Esos mismos seres, cuando hacen un cambio de conciencia, ellos mismos funcionarán de una forma distinta. Yo trabajo haciendo limpiezas energéticas de lugares, de lo que a veces se habla de espíritus, de seres oscuros, de demonios, ¿vale? Y mi experiencia me ha demostrado eso, que al final seres que otras personas no habían podido, entre comillas, limpiar porque eran demonios, cuando yo he conectado simplemente eran seres en un nivel de conciencia bajo, con un nivel de ira, de rabia, de maldad, etcétera, por sus vivencias. Cuando les haces entender y suben su conciencia, lo entienden de otra manera, su mismo nivel de energía, de vibración, sube. Y ese ser que parecía tan oscuro, estás viendo que no deja de ser un ser más de energía, de luz, como queramos llamarlo. Porque al final mi versión es que todos somos lo mismo. No hay O sea, un Dios y es un así demonio. que dice que somos uno porque venimos de la misma energía, ¿no? De la misma fuente. Exactamente. Entonces, en esa versión no cabe la posibilidad de que haya un Dios y un demonio. Aquí es la versión que nos han enseñado y nos han hecho pensar en una separación. Si tú lo entiendes desde una separación, también se entenderá que está el bien y el mal, y que están los buenos y los malos. Pero si al final todo es parte de lo mismo, no digo que me guste una parte o me guste la otra, eso ya es un juicio personal, sino todo es parte de lo mismo, al final incluso la vibración más baja es lo mismo, parte de la misma fuente que la vibración más alta. Si preguntáramos a la misma fuente, para decirle de alguna manera, es como preguntarnos a nosotros mismos. Si tenemos una parte de nuestro cuerpo que no nos gusta, o una parte de nuestro cuerpo que tenga una imperfección, o una parte, pero sigue siendo parte de nuestro cuerpo. Entonces, ese mismo ser general simplemente se está autoconociendo, está autoevolucionando. Y nosotros somos pequeñas partículas de ese ser general. Somos como las pequeñas neuronas de ese ser general. Pero mientras sigamos viviéndolo desde nuestro punto de vista personal como personaje, al final, claro, también estamos metiendo nuestras propias creencias, nuestros propios filtros, nuestros propios sentimientos. Pero bueno, es parte del proceso de cada uno. Esta es mi versión. Desde mi versión os digo que ya la mayoría de cosas no me afectan a un nivel emocional o sentimental, porque ya directamente lo estoy percibiendo a otro nivel. Cosas que antes, experiencias que antes vivía y eran para mí una mierda y era una vida penosa, al final los vas transformando y aunque vivas la misma experiencia, como tú ya la vives de una forma distinta, ya no tienes el mismo juicio de la experiencia. Claro.
Yo creo que a todos nos toca esa parte vivir, ¿no? Porque tienes una vida personal y de tu mismo proceso, pues vas viviendo diferentes eventos. Como vas creciendo, te vas creando un equilibrio y que estás en tu centro. Si llega algo que no te parece, no te gusta, puedes salir, ver que no está en tu control, bye, y regresas. O sea, siempre tratar de estar en un equilibrio para responder mejor, porque así es tu mejor energía. Pero no toda la gente ha llegado a ese punto de hablar de paz, de hablar. ¿Por qué? Porque es un proceso que se está dando y no nada más es cerrarse. Muchas personas es muy fuerte toda esta información y todo, y lo que hacen es en su propio centro hablar de sus propios problemas, ¿no? Que si el económico, que si de soledad, que si, etcétera, ¿no? Pero es cada quien que está haciendo su propio mundo, por eso cada quien tiene su mundo. Entonces no puedes manejar muchas situaciones con ellos simplemente a lo que vienen a saber o conocer, ¿no? Nada más. Sí, yo quería agregar algo en relación a esto que decís, Adis, porque hay algo que es muy delicado ahí. Oh, discúlpeme, ahí enseguida sigo, justo me tocan el timbre, perdón. Bernardo. Sí, quería decir una cosa muy interesante. Según mi contacto, mis guías, ellos dicen, y además lo siento también dentro de mí, que el Dios inmaterial no ha existido nunca. Existieron un grupo de creadores humanos que decidieron crear a otro grupo, a otro grupo, a otro grupo, y eso le han ido dando tecnología, le han dado la espiritualidad, incluso hay lo que es la Federación Galáctica, cuando empezó a conectarse unos con otros, no, eran muy militares, no entendían nada ni sabían nada del mundo espiritual. Y se unieron para defenderse de los reptiles y de todos estos seres que venían exterminando a los humanos, a las razas positivas. Y entonces ellos pues se atrincheraron y conectaron con otras razas que sí, esa gente, sí, ellos sí tenían un nivel espiritual y le enseñaron todo esto, todas estas cositas. Entonces la federación ha ido cada vez más grande y para ellos ellos dicen que hay muchas confederaciones o federaciones, como quiera llamarle, son conceptos, pero que todas forman parte de la fuente y conforme va más hacia arriba hay menos imperfección. Por eso es la que hay liada en los planetas y en muchos sitios. Y eso corrobora lo que está pasando aquí y ya por conciencia y por reflexión se da uno cuenta de que es así. O sea, el Dios inmaterial no existe. Existe un grupo de hombres, siempre ha estado en el infinito, siempre ha sido las chispas estas creándose, pero que no eran chispas, digamos, evolucionadas, sino que eran en principio muy primitivas y se ayudaban unos a otros. Ahí vamos al ejemplo del experimento dual que se hizo en una parte de la Vía Láctea, de Luzbel y Sananda, Jesús de Nazaret, que de ahí viene toda esta cantidad de planetas que se sublevaron, historias, porque están buscando la perfección y no la han encontrado. Están bastante elevados, pero todavía no, si no, no habría guerras. Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Súper. Quería, justamente tomando un poco lo que estás contando, Bernardo, y lo que había dicho Adis, quería comentar este detalle que para mí es parte de lo que cuando yo empecé a percibir, conectar con lo que es fuente, entonces comprendí este funcionamiento de flujo, porque por eso es fuente, porque literalmente se integran estas, que acá llaman fuerzas o polaridades, ¿sí? Y entonces, efectivamente, esto que es oscuro, que nosotros interpretamos por negativo, literal es un campo de posibilidades. Entonces, este campo de posibilidades es un sistema de defragmentación, descomposición, putrefacción. Nosotros entendemos cómo la putrefacción finalmente nos beneficia en un compost, y el compost enriquece el suelo que nos hace crecer, ¿sí? Entonces, tiene este funcionamiento natural, ¿sí? Este beneficio de todas maneras, donde igualmente
el uno, la unidad, la reunión, se nutre de esta descomposición, ¿sí? De este proceso en el cual en algún minuto hay algo que es liberado de este cuerpo unificado como células muertas, ¿sí? Vuelve a este campo de posibilidades y finalmente reingresa como una materia rica, digamos, al sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Está este tema de cuando decimos hay distintas realidades o cada uno vive en su realidad, ¿sí? Entonces se puede correr de esto que está ocurriendo porque le afecta, le choca, no quiere ver eso, no quiere vivir eso, no está de acuerdo con eso, simplemente es su preferencia. Ok, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Cuando esto, que no es ni bueno ni malo, es un mecanismo de defensa hasta cierto punto psíquico, el problema que tiene, la dificultad que tiene, es que nos puede llevar al aislamiento, fragmentación, que es exactamente la función de este campo de posibilidades, es decir, a quedar por fuera del trabajo de la unidad. El trabajo de la unidad es un trabajo de reunión, de sentir al otro uno conmigo y yo uno con el otro, es decir, nos sentimos que formamos un mismo cuerpo. Ese es el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir que entonces todos estos personas que viven esta experiencia o hablan estos temas simplemente no son uno conmigo. ¿Qué ocurre? ¿Qué hago con eso? ¿Me corro y solo me reúno o hablo con aquellos que no hablan estos temas? Ok, no necesariamente tenemos que estar hablando en continuo estos temas, pero este tema es un tema para, o sea, yo considero que igual es interesante que surja, no es de los temas que uno normalmente iría a correr a hablar, pero cuando surge es interesante porque lo que hace justamente es abrir la puerta a entender que están todas esta situación, experiencia ocurriendo, que tiene mucho que ver con una parte del contacto, justamente una parte de las formas de vida que existen, que funciona entre nosotros ya no solo desde la parte de ayuda, asistencia para nuestro crecimiento, sino desde el lado de fragmentar, de descomponer, desde el lado putrefacto, ¿sí? Entonces, entendiendo que esto va a seguir estando, no se acaba acá, simplemente yo al expandir mi conciencia sé habitar mejor este tipo de situación, este tipo de experiencia, esto que existe en la creación y como ahora yo soy capaz de comprender el campo de posibilidades, la oscuridad, el absoluto, porque ese es el absoluto, el original. Antes de que exista la luz, existe el absoluto, ¿sí? Del absoluto proviene la luz, que es lo que entendemos por unidad. Entonces, está este tema que nosotros ahora lo tenemos que practicar así para comprender el funcionamiento fuente. Comprender el funcionamiento fuente, entender ese flujo, ese intercambio, porque fuente es el absoluto y es el árbol de luz uno, ¿sí? Que es donde se expresan todas las formas de vida. Entonces, las formas de vida, ¿sí? Para poderse desarrollar, necesitan este trabajo conjunto en el árbol, esta habitabilidad, generar hábitat, porque se enriquecen mutuamente. Cuando yo no sé convivir con estas formas de vida, finalmente soy yo el que va quedando por fuera del hábitat. Eso quiere decir, tanto puede ser el humano, como tanto puede ser estas formas, digamos, regresivas, desagradables, también ellos. De hecho, empiezan a tener problemas dentro de su, digamos, sustento o flujo vital, al punto de que no pueden después tener hijos, y bueno, se enferman más. Un poco es lo que también en parte le sucede al ser humano, por no habitarse, digamos, sanamente, o sea, en coherencia, en pureza, porque ese flujo vital es un flujo de purificación, de regeneración, ¿sí? Que es lo que en algunas credos, como en el caso del catolicismo, lo llaman el Espíritu Santo. ¿Sí? Es un flujo de luz blanca que se ve en astral. Ese flujo literalmente es la savia de ese gran árbol, es el tejido que sustenta todo el árbol. Entonces, si nosotros nos entregamos a ese flujo, a lo que es la vida, a ser vivos, simplemente ser seres vivos, que nos va a llevar a ser amigos, nos va a llevar a observar pajaritos, entregarnos a los elementales, ¿sí? A estar viviendo con ellos y comprender nuestro lugar en la existencia. Entonces nosotros vamos a estar totalmente nutridos y protegidos, ¿sí? Ese es el uno que nos protege, es el amparo, es el amparo.
el amparo del árbol, la sombra del árbol, si queremos verlo así. En realidad es como el cobijo de formar parte del árbol. Eso es. Si nosotros en nuestra práctica cotidiana no hacemos coherencia limpieza, porque simplemente decimos, el oscuro malo, todo es el otro. Yo no tengo que ver con eso y oscuro es malo. Oscuro es malo. ¿Qué ocurre? Yo no comprendo Nada más una fuentes, pregunta. comprendo mi ¿Está parte. en nuestro control arreglar todo eso? Que yo No, ahorita de no, lo que no, ya no, no, esté Adis, no pasando, necesariamente. no, Claro, no por está. supuesto, es hasta donde cada uno sepa, pueda y se reconozca y entienda que puede hacer eso, donde le da su capacidad, su entendimiento, su valentía, y es llamado a habitando desde su álmico, claro, Adis, totalmente, sí, sí. Porque no podemos hacer nada. Mira, sí hacemos porque ponemos nuestra luz, la energía que nosotros generamos a través de todo de lo que hemos estado preparados o nos han ido preparando durante tantos años, nosotros estamos entregando esta luz. Por supuesto que no nos cerramos de ojos, al menos yo en lo personal, de toda la mugre que pasa en el planeta. O sea, no sabes todas esas matanzas, todo eso dolor que causa a la gente. Pero hay una cosa que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, ¿sí? Todo ser que nace en este planeta le preguntan a dónde va y qué va a hacer. Es la reencarnación. Saben perfectamente a qué viene. Todos los seres. Entonces, hay que ver también desde ese punto de vista espiritual de la reencarnación y todo, cómo van a llegar al planeta, cómo están, a qué unión. Según yo sé, y muchos de ustedes lo han de saber, cuando están por reencarnar, les dan opciones a dónde quiere llegar y con qué plano quiere llegar. Y lo hacen. Entonces, cuando llegan estos eventos y todo esto, la gente sabe a dónde va y qué va a pasar. Obviamente no estamos conscientes de todo lo que que nos echaron al planeta como para qué vamos a hacer, ¿no? ¿No? Simplemente llevas un camino, te puedes desviar, puedes regresar. Entonces, pero estoy de acuerdo, si somos hermanos, si somos uno, si somos todo, pero también tiene mucho que ver en la forma que manejamos la energía, cuál es el proceso de tiempo que llevas, todo lo que te ha servido, te ha funcionado, de lo que has aprendido, de lo que has sentido, etcétera, 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 ¿no? Es la humilde opinión mía y de Yolaris también. Yo voy más allá, yo voy más allá. Está bien que haya una dualidad y a través de la dualidad, lo positivo y negativo, pues vayamos evolucionando. Pero eso ha creado una cantidad de dolores, sufrimiento y trastorno, y tengo entendido que en otros universos, no en este experimental, no saben ni lo que es el bien ni lo que es el mal. Ellos se ayudan, se ayudan, se ayudan. No saben nada de lo que está ocurriendo aquí, de este experimento. Y sin embargo, están también muy cerca de la fuente. O sea, ellos no entienden cómo un ser humano, desde una rabia a una alegría aquí en la Tierra, eso puede ocurrir, porque ellos no lo han vivido, no han vivido ni siquiera el daño, no han vivido nada. Entonces es curioso, ¿no? Sin embargo, en esta parte de este universo experimental, que no solamente hay cientos de planetas, entraron a formar parte de este juego, y quizás nosotros pues entraron también en ese juego. Es la pregunta que... ¿Es una cuestión de evolución? ¿De Yo consciencia? creo que Perdonadme, primero va Adis. Perdón. Perdón. Yo gané. No, lo que yo creo que está pasando, mira, me ha comentado Yolaris es pleyadiana, que para ellos llegar a ese nivel de paz, de hermandad, etcétera, etcétera, estuvieron como nosotros y pasaron miles de años para llegar a esta paz, conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y amistades y, se aman todos entre todos y se dan mucho amor. Pero para llegar a esto, a eso, cada raza del universo, habrá muchos como nosotros, como planeta, que no damos una, ¿no? De que son civilizaciones y no logramos llegar a todo esto. Pero ellos sí lo comenta, y Yolarian me lo dijo, no creas que nosotros somos de que de un día para otro decidimos ser hermanables, ¿no? ¿No?
pasaron muchas civilizaciones, mucho trabajo, guerras y todo entre ustedes como nosotros, para llegar a esta paz y a ese crecimiento que tienen ellos. Pero miles de años, miles de años. Nosotros, pues, sí, yo espero que vayamos siquiera a la mitad, ¿verdad? Espero. Pero no necesariamente. Tenemos Pues que sí. pasar todos por ese bullicio de caos y de historias. Se puede hacer las cosas de otra manera. Perdón, Bernardo, pero lo tenemos ahorita. Sí, aquí en esta parte de este universo que conocemos, la Tierra y todo lo... Pero en otro universo hay otra forma de crear la vida. Seguro, seguro, seguro. Sí, claro. Y entonces, claro, y entonces hay menos sufrimiento y menos tropiezos y menos roces. Y evolucionan también. Entonces, no sé por qué hemos elegido esta parte dificultosa para encontrarnos con todo hay esto. una razón. Yo he visto algunas cosas y bueno, es como compartir lo que he visto hasta ahora. Tal como decís, Bernardo, hay otros universos con otras creaciones, con otras experiencias para jugar, ¿sí? Tal cual. Y ni siquiera todo aquí en este universo es tal cual así de tortura y sufrimiento y todo lo que hay acá. Esto es como, en este lugar está esta obra de teatro, está esto. Lo que ocurre es que existe un dial de frecuencia, un dial de frecuencia. Dentro del dial de frecuencia, seres, conciencias, digamos, más amplias, lo que hacen es abrir dentro del dial, ¿sí? Entre frecuencias y frecuencias, siguen expandiendo el dial, ¿sí? Abren, generan como un corte y agregan frecuencias, ¿sí? Hacen eso. Entonces, ¿qué ocurre? Así fue que se agregó esto que nosotros aquí llamamos dolor. El dolor, el miedo, todo esto que para nosotros es como sufrimiento, me parece terrible, todo lo desagradable, ¿sí? Está metido ahí es algo muy pequeñito de todo el enorme dial, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Porque estos seres, ¿sí? Que estamos hablando de conciencia, para los que han escuchado el nombre Sananda, del calibre de Sananda, porque él no es la única conciencia de ese calibre, hay otras conciencias de ese calibre. Ese tipo de conciencias, enormes conciencias, hacen esto en la creación. ¿Por qué hacen esto en la creación? Lo que hace es abrir el abanico de experimentación, ¿sí? Solo abre el abanico de experimentación, no es que hacen maldades, no hacen maldades, simplemente para ellos no hay juicio, ¿no? Es solo experimentar, solo experimentar. Entonces hay seres, ¿sí? Conciencias primero, luego formas de vida, que eligen ir por esas experiencias, ¿sí? Porque saben que eso es una escuela riquísima en conocimiento, porque hay gemas, hay tesoro, ¿sí? Es como bucear muy hondo, o sea, hay que entrenarse como buzo, implica todo un sacrificio y un enorme riesgo también, y sin embargo el tesoro está ahí abajo, capaz llego al tesoro, y yo no lo hago pensando, bueno, voy a morir, lo hago sabiendo que yo voy a poder, por eso me preparo, ¿sí? Entonces las almas que vienen aquí son almas que están preparadas, no son almas de la nada, nuevitas, que los ponemos primero a la tortura y luego que vayan a otro lado. No. Una cosa es el envase, porque esto es realmente un laboratorio, ¿sí? Envase, un código genético, ¿ok? Hay un paquete, y nosotros habitamos el paquete, a diferencia de otras formas de vida, que directamente están ensamblados. No, nosotros somos álmicos de distinta procedencia, ¿sí? Generalmente con una cierta experiencia, que es la que se necesita para venir aquí. Sin eso no podemos venir aquí, porque este es un laboratorio además resguardado. Entonces, cumplimos los requisitos y entonces podemos entrar a la experiencia, ¿sí? Pero no es para venir a, digamos, pasarlo mal, porque no existe eso, sino eso es lo que sentimos cuando estamos en el envase humano, pasarlo mal. No es así desde el álmico, no es así desde el álmico. Desde el álmico tenemos esta sabiduría, este entendimiento que es experiencia, porque eso es con lo que yo ingreso a vivir en este vehículo y eso es lo que yo me llevo cuando salgo de la experiencia en este vehículo.
¿sí? Entonces, en sí, no hay que evitar ninguna tortura, ni cosa de miedo, ni nada. Hay que entender de qué se trata, que vinimos a vivir todo esto, ¿sí? Y hacer lo que vinimos a hacer, simplemente, ¿sí? Entender que es hasta ahí, se obtiene la gema del conocimiento de lo que implica esta experiencia, y listo, después uno va y sigue su camino fuera, sin necesidad de tener que quedar atrapado. Perdonadme que os interrumpa, nos quedan 3 minutos con 40. Si Le tienes algo que toca a decir, Moisés. le toca a Moisés, sí. Muy rápidamente, como decía antes, Moisés ha estado levante y levante la mano. Sí, le toca a él, le toca a él. digo, ya antes, mi versión, la información que yo tengo simplemente es una evolución. A mí me enseñaban como ese núcleo que se expande y crea ondas. Y al final, esas mismas ondas de energía se van alejando del núcleo y va bajando esa vibración, pero es parte de lo mismo. En todas esas dimensiones existen, como dice Bernardo, distintos universos, distintas posibilidades. Y al final, simplemente, como dice Esmeralda, como dice Adi, no somos los primeros que estamos evolucionando. Hay muchos seres que ya han hecho la evolución que estamos haciendo nosotros. Y otros que lo harán después que nosotros. ¿Vale? Simplemente es el proceso. Entonces, el otro día precisamente jugaba a un juego de consola con un amigo y me preguntaba y hablábamos de estos temas y me decía, pero yo no entiendo por qué tanto sufrimiento, por qué. Y yo le dije, lo mismo le pregunté yo a mi yo superior. Y en su momento mi yo superior me hizo entender que todos son puntos de vista, como decía Esmeralda. Como ser humano vivo y siento ese sufrimiento, pero depende cómo lo entiendas, ese sufrimiento ya desaparece. Por lo tanto, es un proceso evolutivo. Y yo le decía a mi amigo, ¿a qué estamos jugando? A un juego ahora en el que estamos jugando un juego que hay guerra, un juego que matamos, un juego que... Pues, ¿a dónde estamos llevando al personaje? A un sitio donde va a haber una guerra. El personaje, si cogiera su conciencia como lo hacemos nosotros, diría, ¿a dónde me manda mi yo superior? Pero para nuestro yo superior no es ningún problema. Solo venimos a vivir experiencias. Solo son experiencias. El resto son los juicios que vienen desde nuestras creencias. Por eso es tan importante trabajarse uno mismo, conectar con la esencia y al final dejar de ser el personaje para ser ese ser de energía, para no juzgar y simplemente vivir. Simplemente se trata de ser. ¿Qué toca ahora? Puede ser que todavía me guste más o me guste menos, pero si ya me lo he trabajado, ya no va a ser un problema. Ni lo bueno va a ser tan bueno, ni lo malo va a ser tan malo. Simplemente va a ser una experiencia más que me va a hacer aprender, crecer, evolucionar. Así de fácil. Pues nos quedan un minutillo. Para Nada más dar las despedirme. gracias por haber compartido todos los puntos de vista súper interesantes y uno siempre aprende uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Muchísimas compañera. gracias por la Muchas gracias. invitación. Muchas gracias, Gracias. Moisés, Saludos a todos. Lisa, Muchísimas gracias. Esmeralda, Abrazos. Adi, Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Besitos, Ana. También. Muchos besitos para Ana. Cuidaos. Bye. Bye.